semana que por el decreto 1083 del 2024 se declaró el fin de la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras ocupadas por las comunidades originarias indígenas, dispuesta por la ley 26.160, es decir, se derogó lo que es la prórroga de esta ley. Y esto lo que puede significar es que empiecen los desalojos a comunidades originarias. Para hablar del tema saludamos a Daniel Ricardo Fernández. Él fue presidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre el 2009 y el 2015, es decir, durante los gobiernos de Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué tal? Lucas Molinari y Leila Vitar, te saludamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias por el llamado. Por favor, Daniel. Lo Bueno, de contanos Radiográfica. qué significa este decreto y qué es lo que está pasando en territorio, como para poder tener una perspectiva. Uno, cuando vio esta información, pensó, sobre todo a mí me pasó, pensar en la Patagonia, que sabemos que ahí hay un proceso de extranjerización muy fuerte y donde Sí, las comunidades indígenas originarias están defendiendo la nación en términos de posición territorial, que sería, ¿no?, la construcción del enemigo interno de los mapuches versus el acompañamiento del Estado argentino hace muchos años a magnates de la corona británica como Lewis. ¿Qué significa esto que ocurrió esta exactamente. semana? Bueno, voy a tratar de ser lo más sintético posible, Sí, pero digamos, en el 1994 con la reforma constitucional sí. se incluyó una cláusula, un artículo muy extenso en las atribuciones del Congreso donde se reconoce por primera vez el derecho de los pueblos indígenas a la propiedad a la posesión y propiedad comunitaria de sus tierras, a obtener la personalidad jurídica de sus comunidades, entre otros derechos. Estamos hablando de 1994. Eso fue denunciado constitucional, pero hasta el año 2006, que se sanciona la ley 26.160, impulsada en el Senado de la Nación por Alicia Kirchner, Uh-huh. esa ley viene a instrumentar esto que la Constitución reconoce, que es derecho a la posesión y propiedad comunitaria de las tierras. Bien. Esa instrumentación ley la plantea con dos elementos, dos componentes. Uno, un programa y fondos para desarrollarlo, donde se hace el relevamiento a mano, a caballo, en bote, de centímetro por centímetro de la posesión indígena reclamada por las comunidades. Y el otro elemento es la emergencia, que es quizá lo que por ahí produce alguna confusión. Emergencia de declarar en emergencia las tierras sujetas a este relevamiento, y mientras dure la emergencia, la imposibilidad de desalojar a las comunidades. Esto era muy necesario, porque si bien la Constitución se sancionó en el 24 y reconocía derechos, en los hechos eran avasallados y desalojados, porque entre otras cosas el Código Civil de Vélez Arfield no habló de propiedad comunitaria indígena. 4.000 artículos y ni siquiera menciona al indígena. Bueno, desde el punto de vista legal se ha ido modificando la situación. Y la ley 26.160 se constituyó un poco en la viga maestra para trabajar, primero, en frenar los desalojos y segundo, ir relevando el territorio indígena por primera vez en la historia, y abarca todo el territorio nacional argentino. Concentrado, obviamente, en las tierras, los indios quedaron, digamos, después de la conquista del desierto, que significó la apropiación de 54 millones de hectáreas, quedaron reducidos los sobrevivientes, los que pudieron seguir viviendo, a las tierras que se denominaban secundarias, infértiles, de descarte, muchas ligadas al cordón precordillerano. Esas tierras, ahí se refugiaron las comunidades y los pueblos en muy malas condiciones de vida, pero mantuvieron su hábitat. Este segmento de tierra vuelve a ser
objeto de, ¿cómo le podemos decir? Estoy indignado, de la mezquindad, de la voracidad de la oligarquía argentina. Aspira a desalojar a las comunidades y a los indígenas que viven en ellas para apropiarse. ¿Qué pasó? Bueno, que estos territorios encontraron gas, petróleo, encontraron lo que se llama metales blancos, minerales, que se utilizan ahora para la fabricación de medios electrónicos. Claro. Es decir, las tierras sufrieron una revalorización. Y por otro lado, reservas de agua potable, hermosas reservas, son agua de deshielo. Entonces, estamos asistiendo a la voracidad, y yo no quiero exagerar, pero ya en el gobierno de Macri, Bullrich, que fue ministro de Educación, planteó a un año del gobierno en la isla de Choluechuel, simbólica, porque la defendió el cacique Cafucurá hasta que él muere, en la isla de Choluechuel le planteó a todos los niños un acto escolar. Era ministro de Educación de la República Argentina, que Argentina debía encarar la segunda conquista del desierto. Recuerdo, sí. Y bueno, hoy, yo no me parece exagerado, ¿no? Pero no tanto. A veces me lo cuestiono. Estamos en el inicio de la segunda conquista del desierto, porque se ha despejado desde el punto de vista legal e institucional el obstáculo que tenían para la apropiación de tierra o para producir desalojos. ¿Saben cuántos desalojos se frenaron desde el 2006 al 2015? 11.000 desalojos se frenaron producto de la aplicación de esta ley, que nunca fue difundida, fue manoseada en el Congreso. Se hablaba de censo, para realizar un censo. Una cosa es el reconocimiento, porque está muy ligado el reconocimiento de la tierra a encontrar objetos culturales o restos de lo que ha sido su civilización. Entonces no es un censo, una planilla que hay que llenar. Muchas veces se cuestionó de que se tardaba mucho. Manda la ley también que sea con participación indígena, con lo cual no se podía avanzar desde el Estado unilateralmente. Era necesario el acompañamiento de ellos y de su organización, de gente representativa. Todo esto lleva tiempo y recursos. Yo puedo hablar de que el gobierno de Néstor y Cristina solventaron y dotaron de recursos para asegurar la participación indígena y que este proceso se lleve adelante. ¿Saben cuántas cantidades de hectáreas se relevaron y se reconoció su posesión a los indígenas? 8 millones de hectáreas. Claro. Y lo que está en juego en la Argentina, Marcos, es la disputa de entre 15 y 20 millones de hectáreas. Es lo que quedó como remanente, Daniel, duele decirlo así, de la conquista del desierto. Hay 20 millones en disputa, 8 millones se avanzó del periodo entre el 2006 al 2015. Luego vino el abandono, primero de Macri, y con mucho dolor lo tengo que decir, de Alberto Fernández y la presidenta INAI, que durante 3 años no hicieron nada, lo desfinanciaron y además debilitaron la ley 26.160, porque en lugar de renovarla, una ley se desplaza por otra ley, la renuevan por un DNI, producto de la desidia. La desidia, y duele, como peronista duele, esto ocurrió en nuestro gobierno. Estamos hablando Totalmente. con Daniel Ricardo Fernández, quien fuera presidente del INAI, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, entre el 2009 y el 2015. Daniel, acá te saluda Leila y te quería... Perdón. No, Sí. por favor. Te quería preguntar justamente por esto que estabas comentando al final de tu intervención, que es, bueno, lo que no se hizo. Y la pregunta ahora, bueno, estamos hablando de más de 250 causas judiciales que se pueden reactivar, son desalojos. ¿Qué se puede hacer en este momento y en este contexto, no? Porque, claro, el decreto es una herramienta del presidente. Ahora, ¿cuánta fragilidad hay en la normativa argentina que de un gobierno a otro puede pasar esto y no hay ningún tipo de consecuencia? Y bueno, las consecuencias en realidad las sufren las comunidades. Trataba de explicar que quedó debilitada la 26.160 porque no se renovó por otra ley, se renueva por un DNU, y ese fue el presidente Alberto Fernández, que dio una explicación junto con la presidenta en ese momento, la ex senadora Udarta,
tienen una explicación de la morosidad, de por qué no se renovó en el Congreso la ley 26.160. A último momento se extiende la vigencia de la ley hasta noviembre del 2025, se lo extiende por un DNU. Al transformarse en un DNU quedó a tiro, digamos, de esta ofensiva de Milei y ofensiva sobre el Congreso, deroga un DNU por otro DNU, pero en realidad está derogando la ley 26.160. Esto es digamos, es un vicio que tiene el DNU. Es decir, que ahora, Daniel, se pueden multiplicar los desalojos. Pero claro, por eso parece exagerado hablar de la segunda conquista del desierto, pero en realidad lo que la ley 26.160 protegía pacíficamente a todos los pueblos indígenas asentados en la República Argentina. Sí. Al desaparecer la ley, eso queda librado el cuerpo a cuerpo que se va a producir, estoy seguro que se va a producir, porque alguien viene, antes había que pedirle, obviamente, la orden judicial para producir un desalojo. Ahora estará armando a sus hijos. Ahora la aportación de armas va hasta los 18 años. Van a producir desalojos por la fuerza, se están organizando para eso. Patricia Burri hace 20 días estuvo en Villa Langostura y les prometió en Villa Langostura un núcleo de terratenientes ligado a, obviamente, los capitales extranjeros, que son yo le digo, los que añoran el Remington, quieren volver al Remington. Bueno, Patricia Burri hace 20 días estuvo en Villa Langostura y les dijo: quédese tranquilo, la ley fue derogada. Y Milei brindó en la sociedad rural el domingo pasado. Entró y después salieron con declaraciones, que se habló algo de las retenciones más adelante, pero fue y le llevó personalmente el decreto a la sociedad rural. Y también se lo ofreció en el campo argentino de polo. Acá hay una decisión de la oligarquía argentina instrumentada a través de... Por eso es que acá va a haber que rearmar una estrategia de defensa para las tierras. En primer lugar, hay que pelear la nulidad de este DNU, porque está derogando una ley. Porque además es un DNU que no se justifica, todavía está el Congreso en sesiones ordinarias. Entonces, ¿por qué DNU? ¿Cuál es la urgencia? De un tema de fondo que hay que... Y además la urgencia la introducís vos al derogar la cláusula de la ley que impide los desalojos. O sea, desde el punto de vista jurídico hay que pelearlo, pero después va a requerir de definiciones políticas, institucionales y de organización indígena. Las organizaciones indígenas existen, están replegadas también porque han sufrido la represión, ven cómo las fuerzas federales hacen alarde de su potencial. Estoy hablando acá de Bariloche, de Chubut, de Neuquén, y están replegadas las organizaciones indígenas. Pero bueno, va a aparecer una resistencia. Bien. Que lamentablemente ya no solo van a ser métodos pacíficos, porque si te dejan sin ley, ¿qué queda? La fuerza. Daniel, te agradecemos la charla, estemos en contacto como para ver cómo sigue este tema, te agradecemos la explicación, ¿vale? Sí, cómo no. Bueno, gracias a ustedes, y el núcleo central es la disputa de 20 millones de hectáreas en la Argentina. Un abrazo grande. Daniel Ricardo Fernández pasaba por Punto de Partida, él fue presidente del INAI durante 2009 a 2015. Una pausa y seguimos en Radiográfica.